Hola, este vídeo es la segunda parte del tutorial para aprender a hacer este álbum de encuadernación en espina. En el vídeo anterior te enseñé cómo hacer la portada y la encuadernación, y en esta ocasión te voy a enseñar a hacer algunas de las páginas del álbum y los desplegables y bolsillos que contiene. Se trata de un álbum de alta capacidad, ya que debido a los desplegables y sobres que tiene, yo he podido poner hasta 88 fotos. Los materiales que vamos a necesitar para este álbum son cartón de encuadernar de 2 milímetros, cartulina, yo he utilizado 6 piezas de 50 por 65 centímetros, papel decorado, en este caso estoy utilizando la colección Go Now Go de Shimel, cúter, plegadera, regla, lápiz, goma, etc. y pegamento. En este caso utilizo Tacky Glue, Binding Glue de Carrot Cake by Vallejo y cinta de doble cara. Para hacer las páginas de nuestro álbum cortaremos 8 rectángulos de cartulina de 39 por 21 centímetros. Vamos a marcar la mitad a 19 centímetros y medio y marcaremos además 2 pestañas a cada lado de 1 centímetro. Con un buril vamos a marcar la línea del centro para doblarla posteriormente y las pestañas de 1 centímetro, pero solo desde la mitad hacia uno de los lados. Desde el otro lado hasta el centro cortaremos esta misma línea de 1 centímetro con un cúter y le daremos esta pequeña forma de pestaña. Hacemos lo mismo por el otro lado y cortamos también las pestañas. Ahora doblamos por la mitad la línea que hemos marcado con ayuda de la plegadera, al igual que las 2 pestañas de 1 centímetro. Ponemos cinta de doble cara o pegamento en las pestañas y pegamos de esta manera como si fuera un sobre. Ten en cuenta que uno de los lados va a quedar abierto, que es el que vamos a usar para encuadernar en la espina. Yo aquí ya tengo hechas las 8 páginas de la misma manera. Además tendremos que cortar 16 papeles decorados que midan medio o 1 centímetro menos que nuestras páginas, es decir, 19 por 18 centímetros y medio, o si quieres que se vea un poco más de cartulina por los extremos, 18 por 18 centímetros y medio. Comenzamos con la primera página. Para ello cortaremos 2 rectángulos de cartulina de las medidas que ves en la imagen. 19,5 por 17 centímetros con una pestaña de 1 centímetro y 11 por 12 centímetros con una pestaña de 1 centímetro. Vamos a doblar las pestañas a 1 centímetro
Marcamos con el buril y doblamos. Y cortamos en forma de pestaña en los extremos. Repetimos con el rectángulo más pequeño. Y también cortamos en forma de pestaña. Ponemos cinta de doble cara en las pestañas que hemos doblado. Y pegamos el rectángulo más grande en la parte superior de la página. Y forramos con un rectángulo de papel decorado. Antes de pegar el rectángulo de papel, no olvides pegar también el desplegable más pequeño por la pestaña que habíamos doblado. Y ahora sí, aplicamos pegamento o cinta de doble cara, lo que prefieras, para pegar el papel decorado a la cartulina. Para cerrar el desplegable vamos a colocar un imán. Te recomiendo colocarlo antes de pegar el papel decorado. Yo olvidé hacerlo y por eso lo estoy haciendo por dentro de la página, pero es mucho más sencillo si lo haces antes de pegar el papel decorado, ya que lo podrás pegar encima de la cartulina para luego taparlo con el papel. Pegamos el imán por debajo y para marcar dónde va el imán superior lo pegamos por encima, pintamos con un poco de rotulador y cerramos el desplegable para marcar dónde tendremos que pegar el otro imán. Colocamos cinta de doble cara y ahora al cerrar el desplegable se nos quedará pegado el imán en su sitio. Todos los desplegables de cartulina van decorados con rectángulos de papel decorado que miden medio centímetro menos que el rectángulo de cartulina. Y además, para que destaquen, he entintado los bordes con tinta Distress de color Faded Jeans que combina con el color de los papeles que estoy utilizando. En este caso, para aprovechar el papel, he pegado trozos de tamaño más pequeño que el rectángulo que necesitaba y he combinado papeles decorados de diferentes estampados, entintando los bordes de todos ellos para que combinen.
Además, voy a decorar con estos sellos de Ámsterdam de Lora Bailora. Los coloco en su sitio y voy a entintar utilizando tinta Versafine de color negro. Para la segunda página he recortado dos rectángulos como los que ves en la imagen. Cada uno lleva una pestaña a un lado a 1 centímetro. Marcamos con el buril . La doblamos y cortamos en forma de pestaña . Igual en los dos desplegables. Comprobamos que la página esté al derecho y aplicamos cinta de doble cara o pegamento en las pestañas que hemos doblado. Y pegamos cada uno de los desplegables a un lado de la página, haciendo coincidir bien los extremos. Para cerrar, de nuevo utilizaremos un imán. Esta vez recordé ponerlo antes de poner el papel decorado. Pegamos un trozo de cinta de doble cara donde va a ir el imán, lo colocamos. Y ahora, para calcular dónde va el otro imán, lo pintamos con un rotulador. De esta manera, al cerrar el desplegable, se nos marca el punto donde tenemos que colocar la cinta de doble cara. Pegamos el otro imán encima del anterior y lo ponemos en su sitio, cerrando el desplegable. Y ahora ya podemos forrar con papel decorado los diferentes rectángulos, tanto de la página como de los desplegables. La decoración de las páginas se realiza de manera similar a como he hecho en la página 1, pero para que no se alargue excesivamente el vídeo, no voy a pararme a enseñarte la decoración de cada una de las páginas. Para la página 3 necesitaremos dos rectángulos de 13 por 12 centímetros, uno de 11 por 21,5 y uno de 4 por 8. Esta página lleva dos desplegables y un bolsillo. Doblamos las pestañas a 1 centímetro en los dos desplegables . Y cortamos las pestañas en diagonal. Y para el bolsillo vamos a marcar 1 centímetro en 3 de los lados. Cortamos las esquinas doblamos aplicamos pegamento en las pestañas. En este caso estoy utilizando pegamento líquido, pero puedes usar también cinta de doble cara. Yo utilizo
indistintamente uno u otro. Pegamos el bolsillo en la parte inferior de la página. Pero no olvides, antes de pegar el bolsillo, pegar los desplegables. Para cerrar el desplegable utilizaremos el rectángulo de 4 por 8 centímetros y le redondeamos las esquinas. Lo pegamos por uno de los extremos a uno de los desplegables, el que queda por encima. Y para cerrarlo de nuevo utilizaremos un imán. Para colocar el imán haremos como siempre, pegamos una de las partes, pintamos con rotulador y cerramos para que se marque en el otro lado. Colocamos cinta sobre la marca . Pegamos el imán sobre el otro, cerramos y así queda fijo en su sitio. Y ahora ya podemos pegar el papel decorado encima de cada uno de los rectángulos. Este bolsillo es muy útil para colocar recuerdos, planos, tickets o cosas que queramos guardar. O también podemos poner tags o tarjetas con texto. Pegamos el rectángulo del tamaño de nuestra página y aquí ya nos queda el bolsillo para poder meter lo que queramos. Ya solo nos queda decorar con papel el resto de los rectángulos. Para la página 4 utilizaremos únicamente un rectángulo de 36 por 11 centímetros que vamos a dividir en 3 haciendo marcas a los 12 centímetros y doblando. Si ves que no dobla bien, puedes cortar un par de milímetros de uno de los lados para que doble bien. Además vamos a utilizar un círculo de papel decorado y un brad o encuadernador. Aquí ya tengo los diferentes rectángulos decorados con papel y vamos a marcar donde colocamos el brad para que nos sirva como cierre. Hacemos un orificio con una troqueladora pequeña, en este caso estoy usando el más pequeño de la Crop-A-Dile. Y en el papel grande, como no me llega la Crop-A-Dile, estoy haciendo un agujero con un punzón. Ahora introducimos el encuadernador por los orificios que habíamos hecho y le abrimos las patitas por detrás. Esto lo estamos haciendo sobre el papel decorado que irá pegado sobre la página. Aplicamos pegamento en el papel . Estoy fijando con cinta washi tape también el encuadernador para que no se mueva y ya lo podemos pegar encima de la página. Asegúrate siempre que la página esté colocada al derecho. Y ahora ponemos pegamento en la parte de atrás de este desplegable y lo pegamos en su sitio. De esta manera el encuadernador nos sirve de cierre.
Para la página 5 cortamos un rectángulo de 19 por 35,5 centímetros. Marcamos una pestaña de 1 centímetro en uno de los lados y luego dos divisiones a los 11,5 centímetros. Doblamos todas las pestañas que hemos hecho . Y esto lo doblamos en forma de acordeón. Y lo vamos a pegar encima de nuestra página, en el lado que prefiramos. Puedes pegar la pestaña con cinta de doble cara o con pegamento líquido. Y vamos a colocar de nuevo un imán para que se mantenga cerrado. Lo haremos como ya te he explicado, colocando cinta de doble cara, pegamos el imán, pegamos la otra parte encima y pintamos con un rotulador para saber la posición exacta. Y ya solo nos queda forrar con papel decorado los diferentes rectángulos. Para la página 6 cortamos un rectángulo de 24 por 19 centímetros y uno de 19 por 15. Y doblamos las pestañas que te indico en el esquema. Disculpa la calidad de la imagen, pero en este caso ya no estaba en el mismo lugar y la iluminación no era muy buena. Doblamos por la mitad y doblamos la pestaña a 1 centímetro. Y en este caso, en el otro rectángulo, doblamos a 1 centímetro y cortamos en forma de pestaña. Esta es la página anterior. Y ahora colocamos la página por el otro lado. Y pegamos los desplegables en su sitio. Esta página lleva un desplegable doble a la izquierda y uno simple a la derecha. Y va cerrada con imán.
Y como siempre pegamos papel decorado. Para la página 7 necesitaremos 3 rectángulos que formarán desplegables y otros 2 más pequeños que serán el cierre. Vamos a hacer una cascada. Para ello doblamos la pestaña superior de cada uno de los rectángulos y cortamos las pestañas. Doblamos también las pestañas de los rectángulos que harán de cierre. Y ahora vamos a marcar dónde va a ir nuestra cascada. Aquí estoy calculando más o menos la separación que quiero que tengan mis desplegables. Y por detrás del papel decorado mido y marco dónde deben ir, de manera que me queden centradas. Marco la situación de los laterales de la cascada y ahora la altura a la que quiero que vayan. Cada cascada está separada de la anterior aproximadamente por 1,5 centímetros. Entonces trazo las líneas correspondientes y con un cúter las cortamos. Y aquí es donde vamos a introducir las pestañas de nuestro desplegable. Y las vamos a pegar con pegamento por la parte de atrás. Redondeamos las esquinas de los rectángulos que van a ser de cierre de la cascada. Y los vamos a pegar por las pestañas en la parte superior e inferior de nuestra página. Las ponemos centradas
y haciendo coincidir las dos tiras en el centro. Y ahora ya podemos pegar el papel decorado. He asegurado por la parte de atrás con cinta de doble cara las pestañas y ponemos pegamento. Pegamos toda la estructura centrada. Y solo nos queda colocar los imanes para que se mantenga todo cerrado. Para la página 8 necesitamos un rectángulo de 31 por 19 centímetros y otro más pequeño de 8 por 4 centímetros. En el rectángulo mayor marcaremos una pestaña de 1 centímetro y doblaremos el resto por la mitad, en dos partes de 15 centímetros. Pegamos el desplegable en el lado derecho de la página. Pegamos el desplegable en el lado izquierdo de la página. Y le vamos a pegar este rectángulo para mantenerlo cerrado. Ponemos pegamento en la pestaña y la pegamos en el centro del lateral. Y como siempre, fijamos con un imán. No te pierdas la tercera parte de este tutorial para ver cómo hago las páginas restantes. A continuación te dejo el enlace a las otras partes de este video tutorial para aprender a hacer este álbum de encuadernación en espina. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos, y recuerda que puedes seguirme y contactar conmigo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.